¿Qué significa realmente la palabra libertad cuando el Papa asegura que puede ser usada para quitar vida en lugar de darla? ¿Y por qué, en plena era de debates globales sobre el amor, los derechos y la identidad, León XIV decide alzar la voz, una vez más, en defensa del matrimonio cristiano? Esto no es un simple sermón. Esto es una advertencia que ya está generando temblores dentro y fuera del Vaticano. Quédate hasta el final de este video, porque las palabras de León XIV no solo revelan su visión más conservadora y profética, sino que podrían ser el inicio de un nuevo enfrentamiento entre Roma y el mundo moderno. Y si valoras el análisis sin censura, la historia detrás de los titulares y las claves espirituales del presente, suscríbete ahora mismo. Aquí, los silencios del Vaticano también tienen voz. 1. Libertad que no da vida. ¿A quién se refería el Papa? Durante una audiencia pública en la Plaza de San Pedro, aparentemente común, pero cargada de simbolismo, el Papa León XIV pronunció una frase tan breve como explosiva. Una de esas sentencias que, aunque no mencionan nombres, lo dicen todo. No toda libertad es bendita. Hay libertades que matan, que no dan vida, sino la sofocan. En apenas unos segundos, el pontífice instaló una bomba semántica en el corazón del debate contemporáneo. ¿A quién se refería? ¿A qué tipo de libertad aludía? El Vaticano no dio aclaraciones posteriores. No hubo rueda de prensa, ni glosa oficial. Pero quienes conocen el estilo de León XIV saben que el silencio también forma parte del mensaje, y el contexto no deja lugar a dudas. Esa advertencia fue pronunciada justo después de una serie de documentos publicados por grupos católicos conservadores que alertan sobre lo que llaman la colonización ideológica que imponen nuevos paradigmas, desde el aborto como derecho universal, hasta la disolución de los roles tradicionales en el matrimonio. ¿Está el Papa lanzando una contraofensiva moral y teológica? ¿O simplemente está intentando redefinir el significado profundo de la palabra libertad antes de que se le apropien intereses ajenos a la visión cristiana? Algunos obispos, especialmente en Europa y América Latina, ya han interpretado estas palabras como una referencia directa al avance de leyes que permiten la eutanasia, la redefinición legal del género o incluso la educación sexual en escuelas públicas. Otros, en cambio, lo ven como un llamado más amplio, una reflexión contra cualquier forma de libertinaje disfrazado, como lo llamó uno de los cardenales más cercanos al Papa. Y aquí comienza el verdadero debate. ¿Está el Papa hablando políticamente, teológicamente o proféticamente? ¿Está lanzando una advertencia hacia el futuro o señalando fallos del presente? Porque una cosa es segura, cuando León XIV habla así, no está improvisando. Está escribiendo con palabras lo que será, para bien o para mal, parte de su legado espiritual. 2. El matrimonio cristiano, una trinchera doctrinal. No habían pasado ni 10 minutos desde su advertencia sobre la libertad que no da vida, cuando León XIV decidió redoblar la apuesta y entrar de lleno en una de las trincheras doctrinales más tensas del siglo XXI, el matrimonio. Pero atención, no habló del matrimonio como estructura social, ni como contrato civil. Lo presentó como un sacramento, como un misterio sagrado que trasciende legislaciones y modas culturales. El matrimonio no es una invención de la Iglesia, es reflejo de un orden natural escrito desde el principio en el corazón humano. Con esta frase, el Papa no solo reafirmó la doctrina tradicional, le devolvió al matrimonio su carácter fundacional dentro de la fe cristiana. No fue una opinión, fue un acto de guerra espiritual contra lo que muchos en la Iglesia llaman la disolución de lo sagrado. Y lo más impactante no fue el contenido, fue el tono. No hubo matices, no hubo sí, pero. No se trató de un mensaje diplomático ni suavizado para los titulares. Fue una declaración firme, sin filtros, sin adornos, en un contexto en el que muchos líderes religiosos intentan equilibrar discursos entre tradición y sensibilidad moderna. León XIV hizo todo lo contrario. Reafirmó que la doctrina no se adapta al viento, sino que permanece incluso cuando todo a su alrededor cambia. ¿A qué se refería exactamente? Según analistas vaticanistas, el Papa respondió indirectamente a múltiples intentos, dentro y fuera del catolicismo, de flexibilizar el concepto de matrimonio sacramental.
En muchos países se discute la bendición de uniones del mismo sexo, los segundos matrimonios religiosos tras divorcios civiles y hasta la posibilidad de repensar la estructura misma del sacramento. Y León XIV, fiel a su estilo austero y frontal, cerró la puerta. Dijo, en otras palabras, que el matrimonio no es una convención humana sujeta a reforma, sino un diseño espiritual inscrito en la misma creación. Para algunos, fue un gesto de valentía profética. Para otros, una falta de compasión en tiempos donde las familias toman formas diversas. Pero aquí está el punto central. El Papa no está negociando. No está intentando agradar al mundo. Está, como él mismo dijo en una ocasión, plantando raíces en roca, no en arena movediza. Y si el matrimonio es una trinchera, León XIV ya eligió de qué lado se encuentra. 3 reacciones de Roma a Nueva York. Apenas unas horas después del discurso, las ondas de choque comenzaron a sentirse en todos los rincones del mundo católico y también fuera de él. Desde Roma hasta Nueva York, desde Buenos Aires hasta Berlín, las reacciones fueron tan inmediatas como opuestas. Y tan apasionadas como el propio mensaje del Papa. En los sectores progresistas, la respuesta fue directa y crítica. Teólogos liberales, grupos de católicos LGBTQ y asociaciones vinculadas a movimientos por la modernización de la Iglesia hablaron de un retroceso doloroso y de un discurso insensible al sufrimiento de quienes buscan ser acogidos en lugar de juzgados. En redes sociales, el eco fue aún más fuerte. Hashtags como Almohadilla Libertad que sofoca y Almohadilla Papa Conservador empezaron a circular con rapidez, acompañados de críticas al supuesto giro doctrinal que León XIV estaría adoptando tras haber mostrado anteriormente algunos gestos de apertura o de escucha. Pero el otro lado del espectro también reaccionó con entusiasmo. Desde diócesis tradicionalistas, organizaciones pro-vida y voces doctrinalmente ortodoxas, llegaron aplausos rotundos. Por fin un papa que no teme hablar claro, fue una de las frases más repetidas entre analistas conservadores. Uno de ellos, incluso, lo comparó con San Juan Pablo II en sus momentos más firmes. Pero eso no fue lo más intrigante. Lo verdaderamente impactante fue lo que comenzó a filtrarse desde dentro del Vaticano. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Estado, este discurso no es un acto aislado. No fue una homilía improvisada ni un desahogo papal. Es apenas la punta del iceberg. Algunos hablan de un documento más amplio, ya redactado y en revisión final, que podría convertirse en una nueva exhortación apostólica o incluso una encíclica doctrinal centrada en el concepto de libertad cristiana frente a las ideologías del mundo moderno. Y si eso se confirma, estaríamos ante uno de los textos más determinantes del pontificado de León XIV, porque no solo reafirmaría su visión moral, sino que marcaría una línea divisoria entre la Iglesia que escucha y la que advierte. Entre la Iglesia que se adapta y la que resiste. ¿Será este el momento en que León XIV deja atrás su perfil de reformista silencioso para mostrarse como un guardián doctrinal sin ambigüedades? ¿Y cómo reaccionarán los obispos más moderados? ¿Habrá rupturas internas? ¿Se consolidará una nueva oposición dentro del propio Vaticano? El tablero está en movimiento. Y una cosa es segura, el león ha rugido, y nadie está fingiendo no haberlo escuchado. 4. ¿Un papa impredecible? León XIV ha sido, desde el primer día de su elección, un misterio en movimiento. Muchos creyeron que sería un papa de transición. Otros, que venía a modernizar la Iglesia desde las bases. Pero nadie, ni dentro ni fuera del Vaticano, ha logrado encasillarlo por completo. Y ese es precisamente su poder. Porque León XIV rompe esquemas, pero no con estridencia. Es capaz de abolir privilegios históricos del papado, como la tiara, y al mismo tiempo defender con firmeza dogmas que muchos daban por superados. Su liderazgo es una mezcla que descoloca. Revolucionario en lo institucional, pero conservador en lo moral. Un papa que se reúne con disidentes en privado, pero que reafirma el matrimonio tradicional en público. Un pontífice que promueve la participación de mujeres en puestos clave, pero que defiende posturas doctrinales que incomodan al mundo moderno. Y eso lo convierte en algo inusual. Un papa que nadie puede predecir. Este último discurso, con su referencia a las libertades que matan y su defensa del matrimonio cristiano, no fue una salida de tono ni una improvisación emotiva. Fue, como ya empieza a ser característico en él,
Una jugada calculada, estratégica, profundamente espiritual. Una advertencia envuelta en lenguaje simbólico. ¿Pero hacia quién está lanzando esa advertencia? ¿A los gobiernos? ¿A los medios? ¿A los propios católicos que empujan por una iglesia del siglo XXI? ¿O acaso a todos ellos al mismo tiempo? Lo fascinante y lo peligroso para sus detractores es que León XIV nunca muestra todas sus cartas. Habla poco, aparece cuando es necesario, y cuando lo hace, mueve el centro de gravedad del debate global. Y ahora, ese centro está girando alrededor de dos palabras clave: libertad y verdad. ¿Quién las define? ¿Quién las protege? ¿Quién las manipula? León XIV ha dejado claro que no todo lo que brilla como libertad es compatible con el Evangelio. Y lo dice no como un político ni como un moralista, sino como un pastor que está dibujando, trazo a trazo, los contornos de una iglesia que no pretende agradar a todos, sino ser fiel a su raíz. Puede que estemos frente al inicio de una nueva etapa, una etapa donde las reformas estructurales convivan con resistencias morales, donde la apertura institucional sea compatible con una ortodoxia sin complejos. Y como toda historia de fe y poder, esto apenas comienza. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que León XIV está abriendo un nuevo frente doctrinal en plena era del relativismo? ¿O está rescatando el corazón del Evangelio frente a un mundo que ya no quiere escucharlo? Déjalo en los comentarios. Y si este análisis te aportó una nueva mirada, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no solo informamos, interpretamos. Y en el próximo video vamos a revelar una historia que Vaticano no ha querido comentar oficialmente, pero que está sacudiendo la curia desde dentro. Nos vemos pronto. Y no olvides, la historia del presente se escribe en voz baja, pero aquí la contamos en voz alta.